Por mucho tiempo fui atado al temor, fui víctima presa del maligno destructor. Ya no vivo atado al pasado, no. Soy libre, libre, libre. Todo lo que se llevó, todo lo que me robó el Salvador y la oruga, todo me lo devolvió. Génesis capítulo 15 nos dice lo siguiente: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Rogamos que la palabra en esta tarde hable a su vida, hable a su corazón. Rogamos que la palabra del Señor en este día le dirija, que la palabra alumbre su pensamiento, alumbre su vida, alumbre su caminar. El salmista declara en el Salmo 119, diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Rogamos, por lo tanto, que la palabra del Señor le alumbre en este día, que la palabra del Señor le ilumine en este día, le resplandezca, que el Todopoderoso le dé dirección y su fe sea fortalecida por la palabra que en este día usted estará escuchando. Ese es nuestro deseo. Bien, entonces vamos a lo que las Escrituras nos dicen. Génesis capítulo 15, usted puede ir entonces a su Biblia para ir corroborando esto que estamos diciendo. Génesis en su capítulo 15. Bien, el mensaje es, o el título del mensaje es: el mensaje de las estrellas. Como le he mencionado, no he venido a hablarle ni de Walter Mercado, ni de Moni Vidente. No he venido a hablarle acerca de la astrología, ni de los horóscopos, ni de los signos zodiacales, pero sí he venido a hablarle acerca de la vida de un hombre que estuvo condicionado a una situación como estas. Génesis capítulo 15 nos narra la vida de un hombre llamado Abraham, que las Escrituras nos dicen unos capítulos antes que este hombre fue llamado por Dios para comenzar un nuevo proyecto, un estilo de vida totalmente distinto. Abraham fue llamado por Dios para desarrollar los proyectos de Dios. Yo quiero decirle que cada ser humano que ha venido a este mundo ha venido a desarrollar los proyectos de Dios. Algunos lo han descubierto, otros quizás no se dan cuenta. Lo cierto es que todo ser humano es parte del gran proyecto de Dios. Pero yo quiero recordarles en esta tarde que Abraham era descendiente de un hombre llamado Taré, hijo de Taré. Eso es lo que nos dice Génesis en su capítulo 11. Génesis 11 señala que Taré, el padre de Abraham,
era un caldeo. Y por lo tanto, en Abraham había cierto conocimiento de esta cultura caldea. Quiero decirle que los caldeos eran una civilización antigua que se establecieron en lo que hoy nosotros conocemos como Irak. Fueron las primeras civilizaciones. Entonces, quiero decirle que en Abraham había ciertos conocimientos y ciertas prácticas de los caldeos. Abraham tenía una formación de un caldeo. Él nació, él creció, él se desarrolló ahí. Pasó mucho tiempo de su vida, de hecho, la tercera parte de su vida la vivió en ese lugar. También entonces Abraham tenía prácticas de un caldeo. Josué en su capítulo 24, versículos 2 y 3 lo confirman. Usted, si gusta, puede ir a lo que dice Josué, capítulo 24, versículos 2 y 3, y nos dicen que los ancestros de las generaciones posteriores, al otro lado del río, dice Josué, ellos tenían prácticas que no eran agradables delante de Dios. Y entre ellos estaba Abraham, entre ellos estaba este hombre, a quien nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Cabe mencionar que Jehová Dios ya había puesto sus ojos sobre este hombre, sobre Abraham. Así que Dios tenía un proyecto para desarrollar en la vida de este hombre que, como hemos mencionado, tenía una formación, una cultura, prácticas, principios totalmente contrarios a los principios que Dios tenía preparado para él. Es decir, su caminar tenía una ruta y un destino totalmente distinto. Pero recuerde, Dios había puesto sus ojos sobre él. Así que tanto Abraham como Taré, su padre, seguían las prácticas religiosas de los caldeos. Bueno, usted preguntará, ¿y en qué consisten esas prácticas o de qué se trataban esas prácticas religiosas? Bueno, yo quiero decirle que los principios religiosos de los caldeos los llevaban a prácticas como el conocimiento, la ciencia, estudiar la ciencia del futuro a través de la observación de los astros. Es decir, esto es lo que hoy se conoce como la astrología, el estudio de los signos zodiacales y el horóscopo, el estudio de los astros, los planetas, las estrellas. Es decir, los primeros astrólogos, las primeras personas que realizaron este tipo de prácticas y tenían conocimiento profundo acerca de esto eran los caldeos. Taré era un caldeo y Abraham era un caldeo. Otra de las prácticas que tenían los caldeos era la comunicación con espíritus superiores. Ellos creían que existían espíritus superiores y entonces para ellos era algo muy común intentar comunicarse con esos espíritus superiores. Así que también ellos practicaban por consecuencia lo que se conoce como la magia blanca, la magia negra, practicaban la hechicería, practicaban el espiritismo y en fin, estas personas eran seres humanos que también eran muy malvados. El libro de Habacuc en su capítulo 1 confirma que los caldeos eran crueles y despiadados. Así que en esta tarde yo he venido a hablarle acerca de un hombre que tenía un pasado bastante muy oscuro y su vida estaba condenado a la frustración y al fracaso. Pero hay algo que sucedió en la vida de este hombre y eso es lo que hoy vamos a ver.
De eso se trata el tema de hoy. El tema es, como le he mencionado, el mensaje de las estrellas. Quiero comentarle un poco acerca de algunos acontecimientos que se dieron, algunas anécdotas en la vida de Abraham. Por ejemplo, la historia judía señala que Taré, el padre de Abraham, era un hombre malvado, que Taré era fabricante de ídolos, y cuenta la historia judía que en una ocasión Taré tuvo que salir y le dejó a Abraham el cuidado del negocio. De pronto, una mujer vino con una vasija llena de harina y le pidió a Abraham que la dejara ofrendarla a los ídolos. Recuerde que Taré y en casa de Abraham se dedicaban no solamente a la fabricación, sino también a la misma idolatría. Así que de pronto Abraham cuenta la historia que tomando un palo rompió los ídolos y puso el palo en las manos del ídolo más grande que su papá había hecho. De pronto, cuando Taré regresa, le pidió a Abraham una explicación de lo que ahí había sucedido. Usted se imagina que de pronto Taré llega y ve todos sus ídolos de barro hechos pedazos. Entonces Taré llama a Abraham y le pide una explicación. ¿Qué fue lo que sucedió? Así que Abraham le respondió a su padre que los ídolos habían peleado entre ellos y que el más grande había destruido a los demás con un palo. Entonces Taré se sintió no solamente ofendido, sino se sintió burlado. Se sintió que Abraham se estaba riendo de él. Y cuenta la historia que Taré le gritó a Abraham, su hijo: ¿acaso tienen algún discernimiento estos ídolos hechos de barro? ¿Acaso tienen poder o tienen vida para haber hecho esto que tú me estás diciendo? Entonces Abraham sabiamente le respondió a su padre Taré: escucha lo que estás diciendo. Fue algo que quedó marcado no solamente en la vida de Abraham, sino que también en la vida de Taré. Tanto que cuando Dios llama a Abraham, según Génesis 12, Taré quiso ir con él. Dios tenía un propósito con Abraham. Y aunque él venía de una familia con principios y prácticas que no le agradaban a Dios, Dios se manifestó a Abraham para hacer algo diferente, algo grande y poderoso. Tan poderoso que Dios le prometió a este hombre ser el padre de una multitud de gente y que muchos pueblos o naciones procederían de él. Sin embargo, aunque esto le sonó muy lindo y muy grandioso a Abraham y a su esposa Sarai, para ellos no fue fácil. La promesa que Dios les había hecho, aunque sonaba muy interesante y muy lindo, para ellos no fue tan fácil. Quizá cualquier otra pareja en condiciones óptimas para procrear hijos, esta sería una buena noticia, sería algo fantástico. Pero para ellos no fue tan fácil. ¿Por qué? Muy bien, vamos a ver que hay algunos obstáculos en la vida de esta pareja. Encontramos, por ejemplo, Génesis 11:30 nos dice que Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Número 2, en Génesis 12:4 señala que Abraham era ya un hombre de mayor edad, ya era un anciano. Tenía 75 años cuando Dios le hizo esta promesa tan hermosa. Y Sarai era 10 años menor. Así que
como podemos observar, naturalmente hablando, no eran la pareja ideal para desarrollar un proyecto de la dimensión que Dios quería llevar a cabo en ellos. Y por si fuera poco, como hemos mencionado, Sarai era estéril. Ahora bien, quiero decirle que la esterilidad en esos tiempos representaba una maldición en la vida de una mujer. Súmele a esto, entonces, que Sarai cargaba con un sentimiento de maldición. Imagínense una mujer que sabe que es estéril, que no puede procrear hijos, número uno. Número dos, sabiendo que ya es una mujer de mayor edad. Entonces cargaba un sentimiento de maldición. Imagínense cómo es eso. Cargar un sentimiento así, soy estéril, ya estoy anciana, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué puede pasar en mi vida? ¿Acaso Dios puede hacer algo? De pronto esos son los pensamientos que a veces le invaden al ser humano. Cuando sabe que trae un pasado bastante oscuro, o hay cicatrices en el alma que le marcan, y que el panorama sobre todo del futuro o del presente incluso no es tan claro. Así que Sarai sabía que por ninguna razón ella podía procrear hijos. Ahora bien, no dude que ellos habían intentado pedir un hijo. Era una práctica no solo de la antigüedad, sino de hoy en día. Ir a los ídolos y pedir algún regalo, pedir alguna, de pronto, algún favor. Así que Abraham y Sara, o Sarai, lo habían hecho. Habían intentado pedir un hijo a sus ídolos. Sin embargo, sus esfuerzos y sacrificios habían fracasado. Así que sumémosle entonces a los obstáculos que ya habíamos mencionado, que este matrimonio cargaba con un sentimiento de frustración y de maldición por no tener hijos. Desde un principio, la promesa que Dios le hizo a Abraham tenía que ver con familia. La promesa que Dios le hizo a este hombre tenía que ver con descendencia, tenía que ver con hijos. Y eso nosotros lo podemos comprobar según lo que nos dice Génesis capítulo 12, nos dice versículos 1 al 3, que Dios le dijo a Abraham lo siguiente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, si nosotros miramos, la promesa que Dios le hace desde un principio a este hombre tenía que ver con hijos, tenía que ver con familia, tenía que ver con descendencia. Para las circunstancias o la condición en la que ellos vivían, era antinatural. Es decir, iba contra todos los pronósticos y todos los diagnósticos que los profesionales le habían dado a este hombre y a su esposa. Así que un solo pensamiento y un solo deseo había en el corazón de este hombre: hijos, descendencia, familia. Hijos, por lo menos uno, decía Abraham. Solo uno, Dios mío, solo uno. Así que Abraham no deseaba otra cosa más que tener un hijo. Desde que él salió de Ur de los Caldeos, este hombre tenía bienes, tenía propiedades, no le hacía falta nada. Materialmente hablando,